Muy buenas tardes a todos, soy Miguel Ángel Zapata, el director médico de Retina, muchos ya me conocéis y bienvenidos todos a este webinar de distrofias hereditarias de la retina. Repetido otra vez que están los teléfonos, el mail y así como el chat está operativo por si tenéis problemas técnicos. Deciros que si se baja uno la aplicación de JoinMe, pues es bastante más, nos da una mejor calidad, y si no, siempre podéis hacer conectar el sonido a través del teléfono, que también tiene una muy buena calidad, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar a hablar sobre a mí me parece apasionante mundo de las distrofias hereditarias de la retina. ¿Por qué hablar de distrofias? Bueno, este webinar se sale un poco de otros webinars que hemos dado en el pasado, pero para mí era importante que los optometristas tuviesen claro que no todo en la retina es degeneración macular o diabetes, que hay múltiples otras enfermedades y que otras enfermedades pues no solo las podemos ver en nuestras consultas oftalmológicas, sino que también se pueden sospechar de forma muy importante mediante el uso de las retinografías, y de hecho en Opretina estamos viendo pues prácticamente cada semana vemos casos de distrofias hereditarias de la retina. De ahí la importancia de dar el webinar hoy, y de ahí también la importancia, sabéis que mediante el sistema que tenemos de telemedicina, pues las implicaciones médicas las tenemos nosotros, como no puede ser de otra manera, que las implicaciones legales las tenemos nosotros, pero sí que es verdad que necesitamos, para trabajar en equipo, necesitamos que vosotros conozcáis este tipo de enfermedades, pues para poder darle mejores respuestas a los pacientes y poder actuar en consecuencia delante de los pacientes y remitirlos pues lo mejor posible. Bien, lo primero que tendríamos que decir es qué es una distrofia, ¿no? Una distrofia se describían antiguamente, un segundito que esto no quiere pasar, la plataforma nos ha echado. Bueno, como os decía, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una distrofia. Bien, una distrofia se definía antiguamente como una enfermedad hereditaria que afectaba a la función de un órgano, ¿no? Pues básicamente eso es una distrofia en el ojo, bien sea en la córnea, bien sea en la retina. Son enfermedades hereditarias que, como hemos dicho, afectan a la función del órgano. Suelen ser bilaterales, lo que pasa es que pueden ser asimétricas, no siempre se presenta igual en un ojo que en otro. Suelen ser enfermedades progresivas, con el paso de los años van avanzando, y estas serían las tres características típicas de estas distrofias, ¿no? Tanto de retina como de coroides, como de vítreo o incluso de la córnea, hereditarias, bilaterales y progresivas. Hay que saber, y sobre todo nosotros o vosotros cuando veis a estos pacientes en primer término, tenemos que saber que tiene un pronóstico diferente a otras enfermedades y tiene ciertas particularidades que la van a diferenciar de la retinopatía diabética o de la diabetes. Son enfermedades que normalmente son muy incapacitantes, tiene asociaciones sistémicas, algunas forman parte de grandes síndromes que tienen alteraciones neurológicas, alteraciones de la audición, por ejemplo, o alteraciones renales, y que además se suelen diagnosticar en gente joven, ¿no? A diferencia de otras enfermedades que las diagnosticamos con 80 años, estas enfermedades se pueden dar en gente muy, muy joven. Y a partir de la segunda década de la vida es cuando se empiezan a diagnosticar, ¿no? De ahí la importancia que siempre decimos que, aunque sean poco frecuentes las enfermedades en la retina de gente joven, vale la pena hacer las retinografías a todo el mundo, sobre todo para descartar este tipo de enfermedades. Y otra característica que os he puesto aquí abajo es que son muy variables, o sea, una distrofia puede cambiar mucho, la tenga yo o la tenga mi hermano. Entonces, incluso dentro de la misma mutación genética pueden ser muy variables. Bien, entonces, las distrofias las vamos a dividir según la zona donde afecten, ¿no? Por ejemplo, si afectan a la coroides, a la retina o ya al vítreo, ¿no? Normalmente no afectan solo una capa, no afectan solo la coroides, suelen ser retinocoroideas, pero bueno, donde se da el fallo primario, ¿no? De manera que
Típicamente en el segmento posterior vamos a diferenciar aquellas distrofias de coroides, distrofias de retina y distrofias del humor vítreo. Aquí tendríamos un ejemplo de una distrofia de coroides. Vemos que la zona central pues está preservada y sin embargo toda la zona periférica no solo falta la retina, sino que además nos falta la coroides prácticamente y lo que vemos es el blanco de la esclera. Aquí podemos ver también enfermedades, distrofias que afectan la retina. Las vamos a diferenciar sobre si afectan la retina central, la mácula, como es este caso, o si afectan la retina periférica, ¿no? Como es este otro caso donde después entraremos. Y este sería un ejemplo de afectación de distrofia del vítreo, donde lo que vemos son desprendimientos de retina inferiores, rodeados de quistes, látices y demás, ¿no? Bien, la clasificación de las distrofias de retinocoroideas o del segmento posterior es compleja, ¿vale? Tampoco pretendo que conozcáis todos, pero sí dar varias pinceladas, ¿no? Así, esta clasificación es la que aparece en las guías de la Sociedad Española de Retina Vítreo y las divide en aquellas distrofias que afectan sobre todo, que tienen ceguera nocturna, que afectan sobre todo los bastones, aquellas distrofias que afectan principalmente a los conos, después otras distrofias maculares, normalmente con presencia de depósitos, como suele ser el Stargardt o como puede ser la distrofia autosómica dominante Stargardt-like o como puede ser el BEST, ¿vale? Y después distrofias vitreoretinianas como Stickler o el Wagner. Desde el punto de vista de síntomas, según dónde afecte principalmente la distrofia, vamos a tener unos síntomas u otros, ¿no? Así, cuando se afectan principalmente los bastones y la retina periférica, lo que vamos a tener es una pérdida de la visión nocturna y una visión en cañón de escopeta. Esto es lo típico de la retinosis pigmentaria. Cuando se afecta sobre todo a la mácula, al centro, y se afectan los conos, pues lo que vamos a tener son escotomas centrales y muchas veces afectación de los colores. Y cuando se afecta principalmente el vítreo, pues lo que vamos a ver son miodesopsias o el paciente nos refiere miodesopsias y vemos desprendimientos de retina. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para diagnosticar una distrofia? Pues realmente diagnosticar una distrofia es muy complejo, pero nuestro diagnóstico va a estar apoyado en múltiples pruebas. Así, la retinografía es una prueba Princeps, es una prueba que nos va a ayudar mucho y a la sospecha diagnóstica nos ayuda muchísimo, de ahí la importancia del servicio de telemedicina que tenemos. Pero no solo la retinografía central vamos a usar, sino también la retinografía de campo amplio periférica. Como veis aquí, es un optomap de una retinosis pigmentaria. La retina central parece que está respetada y vemos una gran afectación de la retina periférica. Aparte de la retinografía, es muy útil en las distrofias, nos va a ser muy útil la autofluorescencia. La autofluorescencia normal de la retina es como esta que veis aquí. Y sin embargo, esta autofluorescencia, este paciente tiene una autofluorescencia, hipoautofluorescencia muy marcada en toda la retina externa. No solo la autofluorescencia periférica, también la autofluorescencia central, como en este caso de Fundus flammaculatus, espectro Stargardt. También vemos como los flecks son hiperautofluorescentes en el centro y se van haciendo hipoautofluorescentes. ¿Bien? En estos pacientes prácticamente para intentar diagnosticarlo le hacemos de todo, o sea, no nos basta con una foto, le hacemos angiografía, le hacemos verde de indocianina, le hacemos OCT. Realmente el OCT de células ganglionares se muestra muy afectado en casi todas las distrofias o en muchas de ellas. Y le hacemos OCT también de alta definición. Aquí, por ejemplo, vemos una gran atrofia de toda esta retina central. Vemos cómo se pierde la capa nuclear externa y toda la retina externa queda absolutamente dañada, ¿no? Si bien el diagnóstico final nos lo puede dar sobre todo la genética, un diagnóstico genético que cada vez lo usamos más, y sobre todo el diagnóstico desde un punto de vista, si no tenemos diagnóstico genético, porque no siempre es fácil hallar el gen, lo que hacemos son pruebas de electrofisiología, que son las que nos indican
qué células están fallando, si fallan conos, si falla bastones, si falla el epitelio pigmentario de la retina. Así, el electroretinograma o el electrooculograma nos va a ser muy útil y puede ser definitivo para diagnosticar este tipo de dolencia. Bueno, os quiero enseñar las principales enfermedades, de manera que si repasamos un poco, las principales distrofias que afectan la coroide son la coroideremia y la atrofia gyrata. La coroideremia es una enfermedad ligada al X, con lo cual lo sufren los varones. Las mujeres portadoras pueden tener algunos signos y algunos síntomas, pero los que sufren esta enfermedad son sobre todo los hombres y se caracteriza por una pérdida progresiva de toda retina y coroides, prácticamente dejando, como os he dicho antes, la esclera, como vemos aquí, prácticamente pelada y blanca, ¿no? Normalmente hay un islote central que tarda más en perderse, pero aún así el pronóstico visual es realmente malo. La atrofia gyrata es una enfermedad también de la coroides, que también afecta a la retina. Se caracteriza por la falta de una enzima y se puede diagnosticar quizás algo más fácil, ya que aumenta la ornitina, que es una molécula en la sangre. Y el pronóstico visual quizás no es tan malo como la coroideremia, ¿no? Me gustaría que os quedaseis con esta foto porque quiero repasarla y realmente en opretina la vemos muy frecuentemente y la vemos con pacientes asintomáticos, ¿eh? De ahí la importancia de realizar nuestra prueba en todos los pacientes que entran en nuestro gabinete, o al menos esa es nuestra recomendación, que como sabéis siempre planteamos de forma de cribado y que creemos que sería muy bueno poder cribar a todo el mundo que nos entra en el centro, ¿no? Aquí se ve un disco óptico moderadamente normal, quizás un poco pálido. Se ven unos vasos muy adelgazados, sobre todo las arteriolas están muy adelgazadas. Y esto, si fuese un paciente de 90 años, podemos decir que es normal, pero si os digo que es un paciente que tiene 30 y pocos años, pues realmente estos no son los vasos de un paciente de 30 años, ¿vale? Mucho adelgazamiento podemos ver. Vemos una retina central más o menos conservada, con algunos pliegues. Probablemente existe alguna pequeña membrana epirretiniana que es muy frecuente en estos pacientes. Y vemos una intensa atrofia de la retina por toda la parte por fuera de arcadas sobre todo. Y allí vemos este moteado y además vemos alteraciones pigmentarias como aquí o como aquí arriba, que es lo que se conoce como espículas óseas. Esta es la enfermedad hereditaria más frecuente, la distrofia más frecuente en el ojo, que es la retinosis pigmentaria. Me paro un momento en esta enfermedad, ya que al ser la más frecuente os quiero comentar algo desde el punto de vista teórico. Se trata de una distrofia, una alteración de la retina externa, fotorreceptores y epitelio pigmentario, sobre todo fotorreceptores a costa de los bastones, aunque los conos después muchas veces acaban también afectados, ¿vale? Afecta sobre todo a la retina por fuera de arcadas, aunque en algunos casos puede afectar también a la zona macular. Y es un grupo muy amplio de enfermedades y muy heterogéneo. En realidad es un cajón desastre donde metemos todo este tipo de distrofias que llamamos bastones conos, o sea, donde la primera célula en morir son los bastones y después los conos. Normalmente comparten que el electroretinograma está muy disminuido o ausente cuando hablamos de los bastones. Esta célula está muy afectada, presentan ceguera nocturna, esa visión en cañón de escopeta, y vemos cómo se afecta sobre todo la retina externa y cómo se mueren las células, los fotorreceptores, el epitelio pigmentario ocupa a veces su lugar dando estas alteraciones intrarretinianas de pigmento, conocido como lo que he dicho, las espículas óseas, ¿no? Vemos una palidez moderada en el nervio óptico, los vasos se atenúan mucho y puede llegar a afectar a la visión central. Como os he dicho, es la más frecuente y afecta a uno de cada 4.000 personas en nuestro país. O sea, realmente es una enfermedad bastante frecuente. Bien, repaso un par de casos más de retinosis pigmentaria. Este es muy parecido. Encontramos un disco, quizás no haya tanta palidez como en el anterior, una atenuación vascular muy intensa,
con presencia de más o menos conservada la zona macular, pero hacia afuera una atrofia importante con presencia de espículas y alteraciones pigmentarias. Aquí vemos un ejemplo donde también se afecta la retina central, vemos esta intensa atrofia central acompañada de los otros signos que hemos comentado antes. Decir que no siempre es fácil sospechar una retinosis pigmentaria. Cuando vemos casos como los que hemos enseñado hasta ahora, pues es más fácil, pero cuando vemos casos, por ejemplo, como este, pues realmente es muy difícil de diagnosticarlo. En pacientes que sean más miopes, hay veces que no siempre es fácil, pero bueno, ahí es donde tenemos que fijarnos un poquito en los detalles, como decía aquel, ¿no? El diablo está en los detalles, hay que fijarse bien en los detalles, en los vasos, en el nervio, en la zona macular, pues para poder diferenciar si existe o no existe alguna distrofia en la retina. Bien, fuera de esto hemos hablado de las distrofias de coroides, de la retina periférica, retinosis pigmentaria, y ahora vamos a esas distrofias que nos afectan el centro de la visión, la mácula, ¿no? Aquí veis un listado de las más frecuentes, pero en realidad hay muchísimas, ¿vale? Yo os quiero comentar un poco las que más solemos ver en nuestra práctica diaria habitual. El más frecuente quizás sea el Stargardt, ¿no? El Stargardt, Fundus flammei maculatus, ya que se considera la misma enfermedad, Stargardt cuando solo afecta al centro, Fundus flammei maculatus cuando afecta la zona también de las arcadas, ¿no? El Stargardt se caracteriza por una atrofia central de la zona macular, acompañado de lo que llamamos flecks, que son estas pequeñas lesiones drusenoides, que son hiperautofluorescentes en la autofluorescencia, son así amarillentas, como veis aquí abajo, ¿vale? Y acompañadas de esta atrofia central, como veis aquí, todo esto es atrofia. Normalmente es autosómica recesiva, o sea, son familias que están afectadas, algunos miembros sí y otros no se afectan todos, y normalmente tiene una importante afectación de la visión, excepto en algunas formas autosómico dominantes, que sí que la visión permanece mejor hasta muy avanzada la enfermedad, pero estos pacientes normalmente con 30 años tienen una disminución de agudeza visual muy importante. Están viendo 0,1, 0,2, algunos cuenta D, ¿vale? Aquí veríamos otro ejemplo un poco más grande de esta enfermedad de Stargardt con estos flecks. Y aquí veríamos un ejemplo cuando no solo se afecta al centro, sino también se afecta a la zona de las arcadas, con estos depósitos drusenoides, amarillentos. No siempre son fáciles de diferenciar de drusas, aunque normalmente pues también son un poco diferentes a las drusas convencionales, ¿vale? Esto sería un Fundus flammei maculatus. Aquí vemos el Fundus flammei maculatus acompañado de la autofluorescencia, como hemos visto antes, y vemos cómo estos flecks son claramente hiperautofluorescentes, sobre todo al inicio. Hay formas muy pasadas de Stargardt Fundus flammei maculatus donde ya lo único que vemos es atrofia, como veis en este caso. Es muy difícil diferenciar qué es lo que ha pasado aquí o qué es lo que hubo en un principio. Otra de las enfermedades más frecuentes de la zona macular es la enfermedad de Best. Quizás os suene, es una distrofia viteliforme porque tiene una lesión en forma de yema de huevo y esta es muy frecuente en niños. Realmente se diagnostica en edades muy tempranas, ¿vale? Es una lesión que también es muy hiperautofluorescente, es muy clara, muy bonita, muy redondita, sobre todo al inicio. Después este material viteliforme va desapareciendo y nos deja unas formas atróficas o formas con cicatrices, como la que podéis ver, por ejemplo, aquí. El paciente ya se ha hecho adulto y quedan estas formas donde ya no hay más que cicatriz y no hay material viteliforme. ¿Qué otras enfermedades? Decir que en el BEST es muy interesante ver el electrooculograma, ya que esta es la prueba Princeps que nos da el diagnóstico. Enfermedades parecidas es la viteliforme del adulto. No son tan bonitas, son también depósitos viteliformes, pero ya no son tan claramente yema de huevo como vemos en el BES, ¿no? Y aparte, muchos autores incluyen la viteliforme del adulto con las distrofias en patrón, que son alteraciones centrales en forma de alas de mariposa con acúmulo de pigmento
en la zona macular, como veis en este caso, ¿no? Realmente son estos acúmulos que llamamos de pigmento en forma de alas de mariposa. Bueno, hay que imaginárselo un poco. Y esto es relativamente frecuente también en nuestro medio, suele ser bilateral, suele ser asimétrico y muchos pacientes lo incluyen. Las viteliformes del adulto quedan incluidas con estas distrofias en patrón, ¿no? ¿Qué otras enfermedades podemos ver? Pues también la enfermedad de Vieti o la distrofia cristaliniana es relativamente frecuente. Vemos como atrofia y cristales que brillan mucho en el fondo de ojo, como veis aquí. Quizás en la imagen no se aprecia tanto el brillo, pero realmente cuando hacemos un fondo de ojo es muy evidente. Y si rascamos un poco más, hacemos un autofluo, vemos esta importante atrofia de todo el polo posterior que también afecta a la retina periférica. Son pacientes realmente que tienen una gran afectación visual. Y otras distrofias, pues por ejemplo, distrofia areolar central, esta da una gran atrofia central, también muchas veces acompañada de material viteliforme. No siempre es fácil de diferenciar de una degeneración macular, pero normalmente son casos familiares, son casos en gente más joven, como hemos dicho, bilateral. Además, distrofia de conos, aquí veríamos una afectación que los patólogos describieron o los anatomistas describieron como en brillo de cobre martilleado. Vemos cómo tiene esta alteración central, también recuerda un poco al ojo de buey y es muy típica de la distrofia de conos. Y por último, quizás, comentar un poco los nombres de esas distrofias que afectan sobre todo al vítreo, ¿no? Hemos visto coroides, retina, tanto periférica como central, y ahora vamos un poquito más al interior del ojo, el vítreo. Típicamente el síndrome de Stickler y el síndrome de Wagner afectan, tienen múltiples látices, tienen múltiples desprendimientos de retina. Es una distrofia vitreoretiniana, o sea, la retina también se afecta. El síndrome de Goldman-Fabry es una distrofia rara que lo que afecta es, perdonad, aquí tenéis un síndrome de Stickler, aquí tenéis un Goldman-Fabry, afecta sobre todo la retina periférica y es lo que se conoce también como enfermedad de los conos azules, afecta también a los conos, no solo a los bastones y al vítreo. Después tenemos otra enfermedad bastante típica, esta es en niños y en niños muy, muy jóvenes, que es la retinosquisis congénita ligada al X, es una retinosquisis juvenil o más bien infantil. Os he querido poner este caso que fue de unos trabajos que publicamos con el profesor García Rumí hace unos años sobre pacientes que prácticamente eran bebés y que tenían esta importante afectación de la retina central y del vítreo. Bueno, hasta aquí un poco lo que os quería contar, estas pinceladas para que conozcáis un poco las distrofias, y ahora me vais a permitir que os lleve a esta nueva herramienta que tenemos, que creo que puede ser muy útil y que puede ser útil no solo no solo para nosotros, para los oftalmólogos, sino que también puede ser útil en vuestros centros y para los pacientes. El año pasado salió una guía práctica de distrofias hereditarias de retina que estuvo avalada por el Ministerio de Sanidad y por diferentes organismos, ¿vale? Y de la cual pues yo tuve el privilegio de participar. Esta sería la presentación, guía práctica clínica de distrofias hereditarias de retina. Como veis, estuvo avalada por el Ministerio de Sanidad y participó el Gobierno de Canarias y otros agentes. En cuanto a la elaboración, pues fuimos muchos los que ayudamos, muchos no, pero unos cuantos sí que ayudamos a elaborar esta guía, y participaron diferentes asociaciones, incluido, por ejemplo, el Colegio Nacional de Ópticos o la Asociación Española de Optometristas Unidos, de las cuales muchos formáis parte, con lo cual este fue un trabajo hecho entre todos, fue un trabajo interdisciplinar, de ahí la importancia de saber que esta guía pues toca un poquito todos los aspectos, porque hubieron muchos agentes implicados y de ahí también la validez de esta guía. Y deciros que la guía lo que nos da son unos niveles de evidencia
y unos niveles de recomendación para una serie de ítems. Es una guía realmente completa y larga, no es pequeña, ¿vale? Pero sí que es verdad que está muy bien estructurada. Nos da unos niveles de evidencia, está muy bien hecha porque sigue un sistema que se llama AGRI2, que lo que hace es eso. Nos da, si nosotros planteamos, por ejemplo, ¿es útil utilizar complementos vitamínicos en estos pacientes? Pues nos dice los niveles de evidencia, lo que se ha demostrado hasta ahora en ese ítem, y si nos da una recomendación fuerte, una recomendación condicional o de recomienda, ¿no?, ese tipo de actuación, ¿vale? Y eso lo hace con muchos temas, ¿no? Lo hace con temas de diagnóstico, de seguimiento, abordaje terapéutico, actividades psicoeducativas. Lo hace también con temas de rehabilitación y baja visión, donde los optometristas pues están muy implicados, embarazo, estilo de vida y demás, ¿no? Y lo que plantea son, pues, en base a preguntas como estas que veis aquí, ¿no? Pues creo que aquí un poquito más adelante sale otro ejemplo, ¿no?, que era el que os decía antes, por ejemplo, el uso de vitamina A en retinosis pigmentaria, ¿no? Pues nos resume la evidencia que hay, pues tenemos una calidad alta que la vitamina A puede tener un efecto significativo en estos pacientes y nos recomienda que en tales pacientes pues que no usemos vitamina A, por ejemplo en el Stargardt, ¿vale? Entonces, de todos estos ítems que hemos visto anteriormente, diagnóstico, seguimiento, baja visión, nos va a dar estos niveles de evidencia y recomendaciones, con lo cual es muy útil. Como os he dicho, es una guía muy, muy amplia, es una guía para profesionales, para mirársela con calma, pero sabiendo que realmente este lenguaje no es fácil para los enfermos y para los familiares, la propia guía incluye un apartado más sencillo que está destinado sobre todo a pacientes, familiares y sus cuidadores, ¿no? Que lo que hace es, con iconos más sencillos y sin la parafernalia y el vocabulario que usamos muchas veces, que no se entera nadie, pues nos da recomendaciones fáciles que puede entender el paciente, ¿no? Pues si es fumador o ha estado expuesto al amianto, de evitar suplementos de betacaroteno. Entonces esto puede ser fácilmente asumible por los pacientes. Bueno, yo creo que esto era un poco lo que nos faltaba para completar esta parte, ya que es una nueva herramienta y me gustaría que también vosotros pues le echaseis un vistazo y pudieseis hacer difusión de esta guía, ya que implicó mucho trabajo para hacerla, un trabajo interdisciplinar que yo creo que en nuestro país pues es importante y no siempre se hacen las colaboraciones necesarias, como bien sabéis, que siempre somos partidarios de eso, y entonces es muy fácil de encontrar. Os voy a dejar mi última diapositiva, es cómo conseguir la guía. Solo tenéis que teclear en Google guía distrofia retina y ya la primera entrada que os sale es la guía práctica, es absolutamente gratuita, es muy fácil de descargarse, tanto la versión para profesionales como la un poquito más sencilla para familiares y cuidadores, y así pues podréis tener mucha más información de la que yo os he dado ahora, que solo pretendía pues dar estas pinceladas. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí ha estado el webinar. Si queréis, damos paso a algunas preguntas por parte de los asistentes. Comentaros que desde Opretina hemos visto muchos casos, hemos visto casos asintomáticos de pacientes de 30 años, camioneros, que no sabía que tenían una retinosis pigmentaria, que no sabía, y gente que no había ido al oftalmólogo nunca, porque claro, son enfermedades progresivas que a lo mejor como van perdiendo la visión poco a poco, pues para ellos es normal que de noche, pues por ejemplo, no se vea, ¿no? Entonces, si uno crece con eso, pues simplemente sabe, uy, no, pues yo es que por la noche no veo del todo bien. Entonces son gente que evita según qué situaciones por la noche, conducir de noche, y hay veces que tienen graves problemas, ¿eh? Bueno, me preguntan qué tratamientos existen para las distrofias. Este es uno de los puntos clave, y es que a día de hoy prácticamente no tenemos tratamiento para las distrofias. Sí que es verdad que hay algunas enfermedades que se pueden beneficiar de complementos, suplementos vitamínicos, aunque son pocas, y sí que es verdad que ahora están empezando a comercializar ya tratamientos genéticos
con ingeniería genética para las distrofias. De hecho, Novartis tiene ya aprobado uno para retinosis pigmentaria con una determinada alteración genética y la EMEA ha dado su visto bueno ya de comercialización y es posible que en poco tiempo tengamos ya algunos tratamientos genéticos para la retinosis pigmentaria, para algún tipo de retinosis pigmentaria. Bueno, colgaremos el webinar, eso no os preocupéis. Síntomas de retinosis, pues síntomas de retinosis, sobre todo la pérdida de visión periférica, visión en cañón de escopeta, ceguera nocturna, ¿vale? Sí, dice, en algún informe con alguna patología, claro, a ver, tenemos que tener mucho cuidado con decirle a un paciente, usted tiene esto solo con una foto, ¿vale? Hay que ser muy prudentes. Por eso, con estos pacientes tenemos que ser todavía más prudentes, ¿vale? Cuando haya una sospecha de distrofia, normalmente los informes salen, pues podría haber bajo una sospecha de distrofia. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que sepamos que puede haber algo, que sepamos explicarle al paciente, bueno, pues parece usted que tiene pues algún desgaste prematuro de la retina, por ejemplo, que se ha visto alguna cosa y que debería ir a su oftalmólogo para confirmarlo, ¿vale? Entonces, siempre siendo muy prudentes. Y un paciente que ya esté diagnosticado, pues realmente poder ayudarle, porque hay algunos que sí que se pueden beneficiar, por ejemplo, de filtros, de ayudas de baja visión, que eso ya vosotros mejor que yo, pues se puede ver. No, yo creo que en realidad para nosotros, cuando me preguntan qué otras pruebas podemos adjuntar, yo creo que para la sospecha con una retinografía es suficiente. El OCT también nos aporta y nos va a dar información, pero para la sospecha prácticamente con una retinografía tenemos suficiente. Después ya ese paciente se tendrá que derivar a un centro especializado en retina donde se puedan hacer más pruebas, donde se pueda hacer estudio electrofisiológico y el estudio genético si lo creemos conveniente. Vale, con un estudio genético podemos saber si el paciente va a sufrir alguna distrofia. Cuidado con los temas genéticos. A día de hoy no es bueno recomendar un estudio genético a todo el mundo y menos en pacientes donde no haya antecedentes familiares claros. ¿Por qué? Porque las enfermedades son tan heterogéneas que hay pacientes que pudieran tener una alteración genética y no desarrollan la enfermedad y, sin embargo, pacientes que desarrollan la enfermedad y a priori no parecen tener ninguna alteración genética o no se ha encontrado. Con lo cual, nosotros recomendamos estudio genético cuando hay una afectación familiar, pues si hay padres, tíos, abuelos, si hay descendencia, otros hermanos. Nosotros ahí sí que recomendamos un diagnóstico genético, sobre todo porque hay veces que podemos dar un consejo genético, nosotros no, los genetistas pueden dar un consejo genético, pues si esos pacientes quieren tener hijos o quieren tener descendencia en un futuro, ¿no? Cuenta un compañero pues que eso que le ha pasado, ¿no? Y que lo ha pasado fatal cuando sale algún informe. A ver, siempre tenemos que coger el sistema de cribado, el sistema de telemedicina es muy útil, es muy práctico, pero aquí, cuidado que nuestra profesionalidad y el hecho de hacer las cosas bien es donde va a marcar un punto, ¿vale? Entonces, tenemos que ser siempre, estamos hablando de enfermedades que afectan y pueden afectar mucho a la vida del paciente, mucho. Un camionero, pues, tiene que reconvertir su profesión, ¿vale? Y a lo mejor no puede volver a conducir. Entonces, tenemos que ser prudentes. Una retinografía, un método de cribado es un buen momento es un buen método para realizar, como hemos dicho, ese cribado, esa sospecha diagnóstica y mandarla al oftalmólogo, al experto en retina, ¿vale? Y ni siquiera cuando a mí me llega este paciente y yo sé lo que tiene en cuanto le veo el fondo de ojo en persona y le hago un OCT, ni siquiera a priori le doy el diagnóstico así tan de sopetón definitivo. O sea, ¿por qué? Porque, vamos a ver, es mejor hacer algunas pruebas más, tener una confirmación con el electrorretinograma, con lo cual todo hay que tomarlo con prudencia,
¿vale? Intentar explicar lo mejor posible hasta donde nosotros sepamos y ya está, ¿vale? Si encontramos una distrofia clara y un informe que lo verifica, ¿podemos explicar al paciente qué le harán en un centro especialista? Yo creo que no vale la pena meterse en líos en este caso, Miquel? O sea, yo creo que aquí nuestro cribado, como si dijésemos, llega hasta ahí. Hay una sospecha de esto, por favor vaya usted a mirarse y a refrendarlo. Yo no me metería en otras pruebas porque según la distrofia puede necesitar unas u otras. Y según el especialista que le toque, le puede hacer unas u otras, o según si el centro tiene determinado aparato o no, pues le pueden hacer unas u otras. Entonces, yo aquí no me metería. Yo creo que aquí lo importante es saber que vale la pena hacer la foto a todo el mundo, que el 95% de los pacientes jóvenes por debajo de 20 años o debajo de 30 pueden ser normales, no pasa nada, pero que hay un porcentaje que, cuidado, que se puede beneficiar de que le hagamos la foto. Yo creo que aquí el tema de la telemedicina va a ser importante. ¿Por qué? Porque así nos queda cubierta la responsabilidad de la orientación diagnóstica, es nuestra y no tenemos que meternos en líos y yo creo que eso puede ser importante ya que estamos hablando de enfermedades que pueden afectar la vida del paciente, con lo cual aquí, pues como optometristas, yo creo que vosotros tenéis que acompañar muy bien, pero tampoco hace falta meterse en líos ni, como os he dicho, decir más pruebas ni nada, sino intentar, mire, vaya usted para allá, se ve esto, hay una sospecha de desgaste de la retina. Cuando usted esté bien diagnosticado y se lo hayan hecho todo, yo le puedo seguir ayudando con baja visión, le puedo ayudar con filtros, le puedo ayudar, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí sí que pues la colaboración interdisciplinar va a ser muy importante. Al intentar, pues, saber hasta dónde podemos llegar un poco y tampoco pretender hacerlo mucho más, porque ya digo, ni siquiera yo en la consulta me aventuro a decir según qué cosas sin las pruebas, sin una evidencia importante delante, ¿vale? Pregunta, en pacientes jóvenes sin ninguna alteración, ¿cada cuánto tiempo recomendaríamos hacer una retinografía? Bueno, realmente aquí es como todo. En pacientes jóvenes, yo creo que con realizar una retinografía pues cada 2 o 3 años o incluso 5 a veces ya sería suficiente. Lo ideal en un mundo ideal es que todos fuésemos al optometrista una vez al año y que todos fuésemos al oftalmólogo una vez al año y al urólogo también una vez al año y al dentista. Pero la realidad es que eso no es así. Entonces, si hay pacientes que no se hayan visto por su oftalmólogo en los últimos años, desde luego yo cada 3 años, por ejemplo, en un paciente joven sí que le recomendaría hacer una retinografía. ¿Vale? Y si no hay nada y si no encontramos ninguna alteración, pues ya está, pues mucho mejor, ¿vale? Y en pacientes mayores de 50 años, sí que yo creo que pacientes que no estén controlados también por el oftalmólogo, vale la pena que vienen a nuestro centro y que llevan más de 1 año o 2 años sin hacerse un fondo de ojo, que no lo haya visto ningún oftalmólogo, no se han hecho ninguna retinografía, pues realmente valdría la pena hacerla también. Tratamientos preventivos. Tratamientos preventivos hasta la fecha son solo experimentales. No tenemos de momento tratamientos preventivos para las distrofias. Pero sí que es verdad que es importante, bueno, yo es lo que le digo a los pacientes, tenemos que diagnosticarlo bien, es importante que los veamos para diagnosticarlo bien, para ponerle nombres y apellidos a esa enfermedad, por si hay que hacer informes por temas legales, porque hay veces que el paciente pues no puede conducir y lo que quiere es un informe de incapacidad. Entonces, esos pacientes tienen que llegar a los hospitales, a los centros de retina para que podamos hacer informes. Y después está habiendo mucha investigación al respecto y también es importante que tengamos esos pacientes bien controlados por si en un futuro le podemos plantear algo. Me comenta, ¿en pacientes de 50 años es recomendable revisar una vez al año? Sí, yo creo que lo ideal sería que a partir de 50 años sería bueno revisar una vez al año. Entonces,
Aquí esto es como todo, no hagamos doblemente trabajo. Si el paciente no tiene una retinografía, pero fue al oftalmólogo hace 6 meses, pues a lo mejor no hace falta hacerle la retinografía. Pero si es un paciente mayor de 50 años, que lleva 2 años, que no ha ido al oftalmólogo, que no le ha visto nadie, no se ha hecho una retinografía, yo creo que sí, que un control anual de su retina, mayores de 50 años, fumadores, con antecedentes de problemas de oftalmológicos, realmente vale la pena. El riesgo-beneficio de hacer nuestra actuación, nuestra retinografía, yo creo que sale muy a cuenta. Realmente el mundo de la distrofia es bastante complejo. No os he querido tampoco avasallar con información porque hay mucha información genética, mucha información más allá. Fijaos que la lista de distrofias era bastante larga y ahí solo salen las más significativas, con lo cual yo os recomiendo que realmente cojáis la guía, que le echéis un vistazo. Sabéis que han colaborado compañeros vuestros en eso y yo creo que con eso podemos ganar todos y sobre todo pueden ganar nuestros pacientes, que al final es lo importante. Y cualquier cosa ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. A Alex le gustaba ir caminando a su óptica cada día. A través de sus gafas de pasta, veía cómo su competencia llenaba sus escaparates con más y más carteles de promociones y descuentos. Alex era un gran profesional, pero pensaba que tal vez todas esas ofertas de las otras ópticas impedían que él pudiera sacar partido a sus servicios profesionales. Además, en el fondo, Alex, que era un tipo listo, sabía que lo que necesitaba era diferenciarse más del resto. Más descuento no era su camino. Un día, acudió a la óptica de su amiga y colega Marta, cuando ella le susurró al oído el secreto. OPT Retina. En mi óptica entregamos un informe médico del fondo de ojo en todas las visitas. No tratamos de vender las pruebas por separado, ya que estas forman parte de nuestra visita. Eso le daría a Alex algo que ninguno de sus competidores tenía. Lo haría a niños, padres, jóvenes y mayores. ¡Eureka! Ahora Alex, feliz, les cuenta el secreto a sus clientes. Como la mayoría de enfermedades de la retina no presentan síntomas previos, el tratamiento suele llegar demasiado tarde, cuando el daño ya es irreversible. Le enviaremos estas fotos a un oftalmólogo especialista y así nos aseguramos que está todo bien. Solo en España, cada día, 10 personas se quedan ciegas y 8 lo podrían haber evitado con la prueba que le voy a hacer. Con una simple explicación, Alex consigue que confíen en su profesionalidad aún más que antes. Ahora saben que la óptica de Alex no es como las demás. Así que mientras la competencia sigue con su publicidad del descuento, Alex sonríe cada vez que recibe agradecimientos y viene nueva clientela recomendada. Y colorín colorado, este secreto se ha acabado.